Today's story is about a clever twist that turns a potential disaster into a culinary triumph. This bilingual story teaches you about savor Spanish cuisine with these delicious terms, making it easier to appreciate and discuss Spanish food culture. You can listen to this story in the background while doing other things. You don't need to watch the screen. Madrid 1985. Madrid 1985. Madrid 1985. Rafael está muy nervioso. Rafael is very nervous. Rafael está muy nervioso. Estoy en el gran concurso de cocina. I'm in the big cooking contest. Estoy en el gran concurso de cocina. ¡Qué emoción! How exciting! ¡Qué emoción! Tengo mi receta especial de paella. I have my special paella recipe. Did you hear Rafael mention paella? This is a famous Spanish rice dish, typically made with saffron, vegetables, and various meats or seafood. It's a staple of Spanish cuisine, especially in Valencia. Tengo mi receta especial de paella. Rafael entra en el restaurante La Cocina de Oro. Rafael enters the restaurant La Cocina de Oro. Rafael entra en el restaurante La Cocina de Oro. Hay muchas personas. There are many people. Hay muchas personas. Este es el lugar del concurso. This is the contest place. Este es el lugar del concurso. Hay muchos chefs famosos. There are many famous chefs. Hay muchos chefs famosos. Rafael choca con una mujer joven. Rafael bumps into a young woman. Rafael choca con una mujer joven. Oh, lo siento mucho. Oh, I'm so sorry. Oh, lo siento mucho. No te vi. I didn't see you. No te vi. Me llamo Rafael. My name is Rafael. Me llamo Rafael. No pasa nada. It's okay. No pasa nada. Yo soy Elena. I'm Elena. Yo soy Elena. ¿Tú también participas en el concurso? Are you participating in the contest too? ¿Tú también participas en el concurso? Sí, voy a hacer paella. Yes, I'm going to make paella. Did you catch Rafael saying he's making paella again? Let's listen once more. Paella is often considered Spain's national dish and is perfect for sharing with friends and family. Sí, voy a hacer paella. Es mi plato especial. It's my special dish. Es mi plato especial. Tengo un azafrán muy bueno. I have some really good saffron. Tengo un azafrán muy bueno. Qué interesante. How interesting. Qué interesante. Yo voy a hacer gazpacho. I'm going to make gazpacho. Did you hear Elena mention gazpacho? This is a cold soup made from raw, blended vegetables, typically tomatoes, peppers, and cucumbers. It's especially popular in the hot summers of southern Spain. Yo voy a hacer gazpacho. Es mi especialidad. It's my specialty. Es mi especialidad. Me gusta mucho el gazpacho. I really like gazpacho. Did you notice Rafael's reaction to gazpacho? He says it's great for Madrid's heat. This cold soup is indeed refreshing and perfect for hot weather. Let's listen again. Me gusta mucho el gazpacho. Es muy bueno para el calor de Madrid. It's very good for the heat of Madrid. Es muy bueno para el calor de Madrid. Sí, es verdad. Yes, that's true.
Sí, es verdad. ¿De dónde eres, Rafael? Where are you from, Rafael? ¿De dónde eres, Rafael? Soy de Valencia. I'm from Valencia. Soy de Valencia. La paella es muy importante allí. Paella is very important there. La paella es muy importante allí. Un juez se acerca a los participantes. A judge approaches the participants. Un juez se acerca a los participantes. Atención, chefs. Atención, chef. Atención, chefs. El concurso empieza en 10 minutos. The contest starts in 10 minutes. El concurso empieza en 10 minutos. Preparen sus mesas. Prepare your tables. Preparen sus mesas. Debo prepararme rápido. I must get ready quickly. Debo prepararme rápido. Fue un placer, Elena. It was a pleasure, Elena. Fue un placer, Elena. Buena suerte. Good luck. Buena suerte. Igualmente, Rafael. Likewise, Rafael. Igualmente, Rafael. Nos vemos después. See you later. Nos vemos después. Rafael va a su mesa de trabajo. Rafael goes to his work table. Rafael va a su mesa de trabajo. Abre su bolsa de ingredientes. He opens his bag of ingredients. Abre su bolsa de ingredientes. ¿Qué pasa? What's happening? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi azafrán especial? Where is my special saffron? ¿Dónde está mi azafrán especial? Solo hay pimentón normal aquí. There is only regular paprika here. Solo hay pimentón normal aquí. Rafael está muy preocupado. Rafael is very worried. Rafael está muy preocupado. Mira a su alrededor con confusión. He looks around in confusion. Mira a su alrededor con confusión. If this story has you engaged, a thumbs up is appreciated, and subscribing will keep you in the loop for similar stories. Mi paella no será buena sin el azafrán especial. My paella won't be good without the special saffron. Mi paella no será buena sin el azafrán especial. ¿Qué puedo hacer ahora? What can I do now? ¿Qué puedo hacer ahora? Elena ve a Rafael muy preocupado y se acerca a él. Elena sees Rafael very worried and approaches him. Elena ve a Rafael muy preocupado y se acerca a él. Rafael, ¿qué pasa? Rafael, what's wrong? Rafael, ¿qué pasa? Te veo muy nervioso. I see you very nervous. Te veo muy nervioso. Elena, tengo un gran problema. Elena, I have a big problem. Elena, tengo un gran problema. No encuentro mi azafrán especial. I can't find my special saffron. No encuentro mi azafrán especial. Solo tengo pimentón normal. I only have regular paprika. Solo tengo pimentón normal. Mi paella no será la misma. My paella won't be the same. Mi paella no será la misma. Qué mala suerte. What bad luck. Qué mala suerte. Pero tengo una idea. But I have an idea. Pero tengo una idea. ¿Por qué no usas un poco de mi gazpacho en tu paella? Why don't you use a bit of my gazpacho in your paella? Did you catch Elena's suggestion to use gazpacho in the paella? This creative mix of two traditional dishes shows how Spanish cuisine can be innovative while respecting its roots.
¿Por qué no usas un poco de mi gazpacho en tu paella? ¿Gazpacho en la paella? ¿Gazpacho in the paella? ¿Gazpacho en la paella? Eso es muy diferente. That's very different. Eso es muy diferente. Pero... Pero... Es una idea interesante. It's an interesting idea. Es una idea interesante. Gracias, Elena. Thank you, Elena. Gracias, Elena. Carlos, otro chef del concurso, mira a Rafael y Elena con curiosidad. Carlos, another chef in the contest, looks at Rafael and Elena with curiosity. Carlos, otro chef del concurso, mira a Rafael y Elena con curiosidad. ¿Problemas con tu receta, Rafael? Problems with your recipe, Rafael? ¿Problemas con tu receta, Rafael? ¡Qué pena! What a shame. ¡Qué pena! El concurso es muy importante. The contest is very important. El concurso es muy importante. No te preocupes, Carlos. Don't worry, Carlos. No te preocupes, Carlos. Todo está bien. Everything is fine. Todo está bien. Tengo una nueva idea para mi paella. I have a new idea for my paella. Tengo una nueva idea para mi paella. El juez principal se acerca al centro de la cocina y habla en voz alta. The head judge approaches the center of the kitchen and speaks loudly. El juez principal se acerca al centro de la cocina y habla en voz alta. Atención, chefs. Atención, chef. Atención, chefs. Tienen 2 horas para preparar sus platos. You have 2 hours to prepare your dishes. Tienen 2 horas para preparar sus platos. El tiempo empieza. The time starts. El tiempo empieza. Ahora. Now. Ahora. Rafael empieza a cocinar rápidamente. Rafael starts cooking quickly. Rafael empieza a cocinar rápidamente. Usa un poco del gazpacho de Elena en su paella. He uses a bit of Elena's gazpacho in his paella. Usa un poco del gazpacho de Elena en su paella. Rafael, tu paella huele muy bien. Rafael, your paella smells very good. Rafael, tu paella huele muy bien. El gazpacho le da un color especial. The gazpacho gives it a special color. El gazpacho le da un color especial. Gracias a ti, Elena. Thanks to you, Elena. Gracias a ti, Elena. Pero Carlos me preocupa. But I'm worried about Carlos. Pero Carlos me preocupa. Parece muy interesado en mi problema. He seems very interested in my problem. Parece muy interesado en mi problema. Sí, es un poco extraño. Yes, it's a bit strange. Sí, es un poco extraño. Debemos tener cuidado con él. We should be careful with him. Debemos tener cuidado con él. Todos los chefs cocinan con mucha concentración. All the chefs are cooking with great concentration. Todos los chefs cocinan con mucha concentración. Hay mucha tensión en el aire. There is a lot of tension in the air. Hay mucha tensión en el aire. Elena, ¿cómo va tu gazpacho? Elena, how is your gazpacho going? Elena, ¿cómo va tu gazpacho? Muy bien, gracias. Very well, thank you. Muy bien, gracias. Espero que a los jueces les guste. I hope the judges like it. Espero que a los jueces les guste. Your feedback helps us improve.
If there's anything you haven't enjoyed about the video so far, please comment and let us know your thoughts. La cocina está llena de actividad. The kitchen is full of activity. La cocina está llena de actividad. Todos los chefs trabajan duro. All the chefs are working hard. Todos los chefs trabajan duro. Elena, tu gazpacho salvó mi paella. Elena, your gazpacho saved my paella. Elena, tu gazpacho salvó mi paella. Muchas gracias por tu ayuda. Thank you very much for your help. Muchas gracias por tu ayuda. De nada, Rafael. You're welcome, Rafael. De nada, Rafael. Los chefs debemos ayudarnos. Chefs should help each other. Los chefs debemos ayudarnos. Tu paella huele deliciosa. Your paella smells delicious. Tu paella huele deliciosa. Carlos se acerca a la mesa de Rafael. Carlos approaches Rafael's table. Carlos se acerca a la mesa de Rafael. Mira su paella con interés. He looks at his paella with interest. Mira su paella con interés. Veo que pudiste hacer tu paella después de todo. I see you were able to make your paella after all. Veo que pudiste hacer tu paella después de todo. Qué listo eres, Rafael. How clever you are, Rafael. Qué listo eres, Rafael. Gracias, Carlos. Thank you, Carlos. Gracias, Carlos. En la cocina, lo importante es adaptarse a los problemas. In the kitchen, the important thing is to adapt to problems. En la cocina, lo importante es adaptarse a los problemas. Carlos se va, pero Elena nota algo extraño en su comportamiento. Carlos leaves, but Elena notices something strange in his behavior. Carlos se va, pero Elena nota algo extraño en su comportamiento. Rafael, Carlos me parece muy sospechoso. Rafael, Carlos seems very suspicious to me. Rafael, Carlos me parece muy sospechoso. Creo que debemos hablar con el juez. I think we should talk to the judge. Creo que debemos hablar con el juez. Tienes razón, Elena. You're right, Elena. Tienes razón, Elena. Pero primero, terminemos nuestros platos. But first, let's finish our dishes. Pero primero, terminemos nuestros platos. Hablaremos después. We'll talk later. Hablaremos después. Atención, chefs. Atención, chef. Atención, chefs. El tiempo ha terminado. The time is up. El tiempo ha terminado. Por favor, traigan sus platos al frente. Please bring your dishes to the front. Por favor, traigan sus platos al frente. Los jueces prueban cada plato con mucha atención. The judges taste each dish with great attention. Los jueces prueban cada plato con mucha atención. Llegan a la paella de Rafael. They arrive at Rafael's paella. Llegan a la paella de Rafael. Rafael, tu paella es muy interesante. Rafael, your paella is very interesting. Rafael, tu paella es muy interesante. Tiene un sabor que nunca había probado en una paella. It has a flavor I've never tasted in a paella before. Tiene un sabor que nunca había probado en una paella. Gracias, señor juez. Thank you, Mr. Judge. Gracias, señor juez. Es una nueva idea que surgió hoy mismo. It's a new idea that came up today. Es una nueva idea que surgió hoy mismo. Los jueces se retiran para decidir el ganador.
The judges withdraw to decide the winner. Los jueces se retiran para decidir el ganador. Rafael y Elena se acercan al juez principal. Rafael and Elena approach the head judge. Rafael y Elena se acercan al juez principal. Señor juez, creemos que hubo un problema durante el concurso. Mr. Judge, we believe there was a problem during the contest. Señor juez, creemos que hubo un problema durante el concurso. ¿Podemos hablar con usted? Can we talk to you? ¿Podemos hablar con usted? Claro, ¿qué pasó? Of course, what happened? Claro, ¿qué pasó? Rafael y Elena explican la situación del azafrán desaparecido. Rafael and Elena explain the situation of the missing saffron. Rafael y Elena explican la situación del azafrán desaparecido. Carlos los mira nervioso desde lejos. Carlos watches them nervously from afar. Carlos los mira nervioso desde lejos. No quiero acusar a nadie, pero es muy extraño que mi azafrán desapareciera. I don't want to accuse anyone, but it's very strange that my saffron disappeared. No quiero acusar a nadie, pero es muy extraño que mi azafrán desapareciera. Sí, y Carlos parecía saber que Rafael tenía problemas. Yes, and Carlos seemed to know that Rafael was having problems. Sí, y Carlos parecía saber que Rafael tenía problemas. Our passion is helping you learn effortlessly. Tune in daily to experience the magic of storytelling and language learning. El juez decide investigar. The judge decides to investigate. El juez decide investigar. Revisa las cámaras de seguridad de la cocina. He reviews the security cameras in the kitchen. Revisa las cámaras de seguridad de la cocina. Hemos visto las cámaras. We have seen the cameras. Hemos visto las cámaras. Carlos cambió el azafrán de Rafael por pimentón. Carlos switched Rafael's saffron for paprika. Carlos cambió el azafrán de Rafael por pimentón. Está descalificado del concurso. He is disqualified from the contest. Está descalificado del concurso. Lo siento mucho. I'm very sorry. Lo siento mucho. Solo quería ganar. I just wanted to win. Solo quería ganar. La competencia es muy dura. The competition is very tough. La competencia es muy dura. Carlos, la cocina no es solo ganar. Carlos, cooking is not just about winning. Carlos, la cocina no es solo ganar. Es sobre pasión y creatividad. It's about passion and creativity. Es sobre pasión y creatividad. Sí, y a veces los accidentes nos llevan a nuevas y deliciosas ideas. Yes, and sometimes accidents lead us to new and delicious ideas. Sí, y a veces los accidentes nos llevan a nuevas y deliciosas ideas. El juez se dirige a todos los participantes y espectadores. The judge addresses all the participants and spectators. El juez se dirige a todos los participantes y espectadores. Después de mucha deliberación, hemos tomado una decisión. After much deliberation, we have made a decision. Después de mucha deliberación, hemos tomado una decisión. Rafael y Elena ganan juntos este concurso. Rafael and Elena win this contest together. Rafael y Elena ganan juntos este concurso. Todos aplauden. Everyone applauds. Todos aplauden. Rafael y Elena se abrazan muy felices. Rafael and Elena hug very happy.
Rafael y Elena se abrazan muy felices. Ganamos juntos, Elena. We won together, Elena. Ganamos juntos, Elena. Tu gazpacho y mi paella formaron un equipo perfecto. Your gazpacho and my paella made a perfect team. Tu gazpacho y mi paella formaron un equipo perfecto. Es maravilloso, Rafael. That's wonderful, Rafael. Es maravilloso, Rafael. Deberíamos celebrar. We should celebrate. Deberíamos celebrar. ¿Qué tal unos churros con chocolate? How about some churros with chocolate? Did you hear Elena suggest churros? These are fried dough pastries, often eaten for breakfast or as a snack, typically dipped in hot chocolate. They're a beloved Spanish treat. ¿Qué tal unos churros con chocolate? Excelente idea. Excellent idea. Excelente idea. Y también podemos tomar una sangría. And we can also have some sangria. Did you catch Rafael mentioning sangria? This is a popular Spanish drink made with red wine, chopped fruit, and sometimes brandy or other spirits. It's often enjoyed during summer gatherings. Y también podemos tomar una sangría. Conozco un lugar muy bueno cerca de aquí. I know a very good place nearby. Conozco un lugar muy bueno cerca de aquí. Perfecto. Oye, tengo una idea. Perfect. Hey, I have an idea. Perfecto. Oye, tengo una idea. ¿Y si abrimos un restaurante juntos? What if we open a restaurant together? ¿Y si abrimos un restaurante juntos? Me encanta esa idea, Elena. I love that idea, Elena. Me encanta esa idea, Elena. Podríamos llamarlo fusión española. We could call it Spanish fusion. Podríamos llamarlo fusión española. Rafael y Elena salen del concurso felices y emocionados. Rafael and Elena leave the contest happy and excited. Rafael y Elena salen del concurso felices y emocionados. Son nuevos amigos y futuros socios. They are new friends and future partners. Son nuevos amigos y futuros socios. Nuestra cocina será una mezcla de tradición e innovación. Our cuisine will be a mix of tradition and innovation. Nuestra cocina será una mezcla de tradición e innovación. Sí, haremos platos nuevos y deliciosos. Yes, we will make new and delicious dishes. Sí, haremos platos nuevos y deliciosos. Tapas modernas, paellas únicas. Modern tapas, unique paellas. Did you hear Elena mention tapas? These are small, savory dishes served as snacks or appetizers in Spanish bars and restaurants. They're a fundamental part of Spanish food culture. Tapas modernas, paellas únicas. Rafael y Elena caminan por las calles de Madrid. Rafael and Elena walk through the streets of Madrid. Rafael y Elena caminan por las calles de Madrid. Hablan de comida. They talk about food. Hablan de comida. También discuten sobre su futuro restaurante. They also discuss their future restaurant. También discuten sobre su futuro restaurante. Este es el comienzo de una gran aventura culinaria, Elena. This is the beginning of a great culinary adventure, Elena. Did you notice how Rafael called their new venture a culinary adventure? This reflects the rich and diverse nature of Spanish cuisine, which includes all the delicious terms we've learned: paella, gazpacho, sangria, tapas, and churros. Este es el comienzo de una gran aventura culinaria, Elena. Estoy de acuerdo, Rafael.
I agree, Rafael. Estoy de acuerdo, Rafael. Por la nueva cocina española. To the new Spanish cuisine. Por la nueva cocina española. Want more great stories? Click the video right here to keep the excitement rolling.